lugar os doy la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas todas a la Universidad de Córdoba y a la actividad que vamos a hacer hoy, que se llama Lee Ciencia, que es una actividad que hemos organizado desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de aquí de la Universidad en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Antes de empezar a explicaros lo que es la actividad y cómo lo vamos a hacer, quería daros las gracias al colegio, que sois el Mirasierra de Córdoba, ¿no?, a vuestros profesores, también a Damián por estar hoy aquí. La actividad, como sabíais, tenía que organizarse la semana pasada, pero el apagón del lunes, bueno, pues no garantizaba que pudiéramos organizarla. Entonces cambiamos, lo retrasamos una semana y bueno, pues muchas gracias por haber amoldado vuestros planes para estar hoy aquí. Dime, venga, ¿quieres hacer una pregunta? Estamos en las noticias. No, pero ahora os voy a explicar una cosita guay de esta sala, porque está un poquito relacionada con las noticias. También tenía que estar aquí con nosotros otro colegio más que iba a venir desde Lucena, el Barahona de Soto. Ellos no han podido venir, pero nos han mandado las preguntas para que se las hagamos a Damián. Así que yo se las iré transmitiendo mientras ustedes también le hacéis las preguntas. Dicho esto, me voy a presentar. Yo soy María Sánchez Mellado, trabajo en este servicio de la universidad, la Unidad de Cultura Científica, que es un servicio que se encarga de difundir el conocimiento que se hace aquí en la universidad, de promocionar la cultura científica y de promover vocaciones científicas y el espíritu crítico y creativo. Y es en esta última línea en la que las personas más jóvenes de la sociedad conozcáis qué es la ciencia, para qué sirve, que os podáis interesar por ella, verla como un camino a seguir en el futuro, o incluso que os empezáis a hacer preguntas donde se inserta la actividad de Lee Ciencia. Lee Ciencia la organizamos todos los años con motivo del Día del Libro. ¿Sabéis qué día es el Día del Libro? En abril, así hace poco. Casi, un poquito más. Uno más, el 23 de abril. El 23 de abril fue el Día del Libro. Siempre hacemos dos talleres. En el primer taller, que fue el Día del Libro, los alumnos se leyeron un libro sobre ballenas y otros animales marinos similares, y hoy vamos a leer este libro. Para que os hagáis una idea, Lee Ciencia es como un club de lectura. ¿Sabéis lo que es un club de lectura? ¿Vale? Gente que lee un libro, luego se reúne y pone en común lo que les ha parecido, las ideas. Pues eso vamos a hacer hoy. Yo también, porque yo también me he leído el libro y formo parte de este club de lectura con vosotros. La idea era leerse un libro de divulgación científica, trabajarlo en clase, yo por mi cuenta, y luego hacerles una serie de preguntas a Damián, que es quien ha escrito el libro. Damián es periodista, viene de un poquito lejos, viene de Valladolid, y actualmente él está trabajando profesionalmente en dos caminos. Por un lado, trabaja en el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid, y por otro lado, trabaja en los partidos del Real Valladolid. A ver, ¿a quién le gusta el fútbol? Yo veo aquí varias camisas. Vale, bien. Bueno, a ver. Estamos fatal. Bueno, estáis fatal, pero ¿está mejor o peor que el Córdoba? Yo quería hacer esa pregunta. El año que viene me toca volver. Bueno, pues Damián trabaja en el estadio del Real Valladolid, es realizador. Si queréis, luego le podemos preguntar un poquito por esto. También por eso es realizador. Si quieres explicarlo. Vale, nada, me encargo de todo lo que se manda por el marcador. O sea, la publicidad, los cambios, las tarjetas. A ver el vídeo de YouTube porque lo veo y me encanta. Sí, bueno, pues él está ahora mismo combinando estas dos actividades periodísticas, y ahora lo que me habías preguntado tú, hoy vosotros también en cierta medida os vais a convertir en periodistas, porque esta sala en la que estamos es la sala de prensa. Aquí vienen muchos periodistas a recibir información sobre la universidad y luego transmitirla a la sociedad, y además una de las herramientas con las que principalmente trabajamos los periodistas son las preguntas, y hoy vais a hacer aquí muchas preguntas a Damián, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale, pues entonces os vais a convertir en jóvenes periodistas hoy. Luego, para que conozcáis un poquito más a Damián, aparte de su trabajo, a él le gusta mucho viajar, le gusta ver series, le gusta jugar al tenis de mesa y le gusta escribir. Puede que esta afición por la escritura sea lo que le haya ayudado a escribir el libro que nos ha reunido hoy aquí, que se llama Lo que no te contaron los cuentos clásicos, 8 relatos de siempre, pero con ciencia y tecnología. Es un proyecto de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valladolid y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la que se puede disfrutar de ciencia a través de cuentos clásicos. Os hago una pregunta. ¿Quién, antes de leerse el libro, antes de leerlo, quién conocía la historia de los 3 cerditos? Pulgarcita, el flautista de Hamelín,
¿vale? Son historias más o menos conocidas. Yo, por ejemplo, el flautista de Amelín me acordaba de que llegaba un hombre a una ciudad con su flauta y se llevaba las ratas de la ciudad. Luego lo de que secuestraba a los niños, eso lo tenía yo un poquito ya olvidado, no sé si a lo mejor es que no me lo contaron. Pero una vez que he leído el libro sé que hay conceptos científicos detrás. ¿Os acordáis de algunos de los conceptos científicos? Dime. ¿De ese cuento? Sí, o de cualquiera. Pues que el cuento de Juan sin miedo, que no tenía miedo, era porque tenía un problema. Vale, además a mí eso me ha gustado mucho porque yo no tenía ni idea de que había esa enfermedad que le hacía no sentir miedo. ¿Os acordáis de algún concepto científico más? Dime. Que el mago de Oz, la niña tiene autismo, ¿verdad? Vale, muy bien. Bueno, pues estos conceptos que se esconden al final en 8 cuentos. Podemos hablar luego de cada uno de los cuentos, pero le voy a hacer yo una primera pregunta a Damián, así como forma de romper el hielo, y es, bueno, pues ir al origen, cómo surgió el libro, por qué desarrollasteis el libro y por qué utilizar precisamente los cuentos clásicos para hablar de ciencia. Bueno, primero de todo, pues nada, buenos días a todos, muchas gracias a la Universidad de Córdoba, la Unidad de Cultura Científica, por traerme aquí. Me hace mucha ilusión, he visto que ya por algunas cosas que habéis dicho, que habéis estudiado bastante y que os habéis leído los cuentos. Y nada, la idea básicamente surge porque, bueno, vosotros conocíais la mayoría de los cuentos, estos 8, sí, ¿no? Entonces, claro, estos cuentos tienen muchos años ya. Hablamos de que muchos son del 1800, del 1900, incluso de principios, pues eso, del siglo XX. Entonces, han funcionado. Sus historias, nos acordamos de varios detalles. Por ejemplo, pues Pulgarcita sabemos que tiene un tamaño que entra en la palma de la mano. O nos acordamos de los materiales con los que están construidos las casas de los cerditos. ¿Qué materiales son, por ejemplo? Paja, ladrillo y madera. Entonces, los cuentos tienen esa capacidad de que nos permiten acordarnos de ciertos detalles que quizá podrían ser complicados. Entonces pensamos y dijimos, pues si incluimos un poco de ciencia en esas historias que funcionan, entonces a raíz de eso pues surgió la idea. Dime. Como lo del TikTok del cerdito. ¿El cerdito? Sí, eso es. Y todo eso. Yo tengo una pregunta sobre eso, que es, ¿tú cómo te enteraste de los párrafos que nos dicen cosas, como del cuento? Pues claro, yo lo que hice primero fue volverme a leer los cuentos para acordarme, ¿no? Entonces, claro, yo no he estudiado ciencia, yo soy periodista, entonces probablemente las mismas preguntas que os hacéis vosotros me las hacía yo. Entonces decía, hay algunas explicaciones del cuento que se pueden saber a través de la ciencia, porque con la ciencia podemos explicar prácticamente todo, chicos. La ciencia está en la ropa que llevamos, el color de la ropa, en los alimentos que ingerimos. Gracias a la ciencia pues podemos tener transportes como el tren, el avión. Entonces, claro, pues creo que podíamos dar una explicación científica a muchas de esas cosas que pasan en los cuentos, aunque siempre manteniendo ¿qué? ¿Qué nos gusta de los cuentos? La historia, divertidos, ¿Qué pasa al final? es lo que aprendemos, la moraleja y, por supuesto, pues la magia. Y los personajes. ¿Los personajes malos os gustan? No. Son un poco divertidos también en algún momento, ¿no? Pues, por ejemplo, el lobo en Los Tres Cerditos no podía faltar, o la bruja. Claro. Muchas veces necesitamos algún malo para aprender ciertas cosas, pues en los cuentos igual. Y en el proceso de escribir el libro, ¿cómo ha sido? O sea, según he leído, te has rodeado de personas expertas que te ayudaban a explicar los conceptos científicos, ¿no? Eso es. O sea, ha sido una labor, aunque me veis solo a mí, este proyecto pues tiene mucha gente detrás, principalmente los investigadores científicos que nos han corregido esos párrafos que veíais en colores, ¿vale? Cada uno especializado en su área. Por ejemplo, pues, Los Tres Cerditos, en cómo se construyen las casas, pues nos ha ayudado un arquitecto, ¿vale? En Pinocho, que no sé si os ha gustado, que Pinocho es un robot, pues nos ha ayudado una ingeniera, ¿vale? También hay una parte de psicología, pues que nos han ayudado distintos expertos,
y luego, para poder corregir el nivel y que vosotros lo entendierais bien, pues hemos tenido personas de la educación que nos han ayudado. Entonces, bueno, ha sido una labor conjunta. Y claro, ¿cómo decidíais qué concepto científico ibas a explicar? Por ejemplo, en Los Tres Cerditos no es el lobo el que derribaba las casas, era un huracán, pero yo pensaba, bueno, puesto a derribar una casa, a lo mejor un terremoto, y podías explicar un terremoto, pero has decidido que fuera un huracán, ¿no? Sí, nos hemos basado un poco en ciertos contenidos que a lo largo del cole se podrían ver o estaríais más o menos familiarizados. También, por ejemplo, si los cuentos hubieran sido solo de ciencia, ¿os hubieran gustado? Sí. ¿Os gusta tanto la ciencia? Que son muy listos. Le decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Están aquí muy formalitos, entonces... Sí. Bueno, también es verdad que lo que hemos intentado un poco es que mantener la estructura del cuento y que, digamos, que la ciencia estuviera un poco escondida. Que nos permitiera, pues bueno, ir contando la historia, pero que tampoco fuesen cuentos solo de ciencia. Sí, entonces, que no se crean pesados, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió a Los Tres Cerditos pues ubicarlos en un lugar del Caribe y que en algún momento de la historia dijésemos, pues podía haber sido perfectamente un terremoto, pero dijimos, pues venga, un huracán, ¿vale? Y que tengamos ahí al lobo que esté detrás de ellos. O, por ejemplo, pues el Mago de Oz, también lo que hemos intentado, pues bueno, pues dar representación a ciertos personajes que no hemos visto en los cuentos clásicos. Por ejemplo, una niña, Dorotea, dentro del espectro autista. Entonces, pues bueno. Y además que, y ya hago la última pregunta y os dejo que hagáis vosotros preguntas, además de que puedas cambiar un poco la historia para introducir esos conceptos científicos, también como que las actualizas y las modernizas en temas, por ejemplo, de igualdad de género, cambias los roles de género, recoges diferentes tipos de familias, monoparentales, monomarentales, de acogida. ¿Cómo es de importante también que los cuentos tengan esta perspectiva? Pues yo creo que es muy importante. Bueno, como os he comentado, chicos, claro, estos cuentos tienen muchos años. Entonces, aunque funcionan por sus historias, y es así, porque están perfectamente escritos, pues la sociedad ha evolucionado. Entonces, bueno, si teníamos la oportunidad de reescribir los cuentos y de introducir contenidos científicos, también creíamos que teníamos un poco la necesidad de introducir una serie de personas que por temas de hace bastantes años, de raza, de sexo, pues que no tenían esa representación. Por ejemplo, hay cosas que tenemos en la mente, yo aprendí mucho con el proyecto. Por ejemplo, cuando pensamos en una enfermera, ¿qué pensamos? ¿En una chica o en un chico? Una chica. En una chica. Y cuando hablamos de médicos, pues eso a mí me pasó en la historia. En una de las historias, pues yo hablaba de un médico y de una enfermera. Y fue una científica que me dijo, ¿por qué no lo cambiamos? Porque siempre estamos acostumbrados a esos roles. Y son cosas que tú tienes en la mente porque es lo que hemos vivido y nos sale automáticamente, pero que a través de gente que entiende y que tiene una perspectiva y nos puede echar una mano, pues hemos ido cambiando esas pequeñas cosas, que tampoco es tanto, pero hace un cambio. Sí. Vale, si queréis, os dejo la palabra a ustedes para que hagáis las preguntas. Utilizamos micrófono para que se os escuche bien, ¿vale? Y así os sentís más guay. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Venga. Fáciles, ¿eh? Esta pregunta de... señorita, di cómo te llamas. Estamos aquí a gustito, entonces di cómo te llamas. Hola, me llamo Ángela, que soy el quinto de primaria y primero voy a hacer una pregunta de Pulgarcita. ¿El cuento de Pulgarcita los dos sostuvieron al final a su hijo? Su hija es Pulgarcita. Sí, pero es que tenía pensado tener también a tu hijo. Al principio de la historia, ellos piensan en tener un hijo y al final deciden adoptar a Pulgarcita. ¿Qué os parece Pulgarcita? ¿Os gusta? ¿Qué os parece lo que le hacen los animales del bosque? ¿Y por qué creéis que le ocurre esa situación a Pulgarcita? Por tamaño, fijaos, por tamaño. No porque sea
una humana, que quizá, digamos que eso podría ser el desencadenante, o sea, porque es más pequeña que los demás. Y al final, ¿qué acaba demostrando? Que es valiente. Que es valiente y que probablemente en tamaño no, pero sea mucho más grande que el resto de los animales. ¿Y qué te parece, por ejemplo, el murciélago? ¿Qué imagen tenemos siempre de los murciélagos? Porque da miedo. Dan miedo, ¿verdad? Y luego ya veis qué importantes son con el tema de la polinización, de los frutos. Nos quedamos pillados, ¿verdad? Nunca pensábamos que un murciélago podía contribuir en la polinización y tenía su nombre, el murciélago. Sí, sí, es frutívoro, sí. Siempre estamos acostumbrados a los insectos que van de flor en flor. Pues yo creo que eso nos pasa con un montón de animales, por ejemplo. Es una de las cosas que cada animal en el mundo tiene una función, aunque a algunos pues, nos parezcan de una manera o de otra. Pero aquí todos somos importantes. Muy buena pregunta, Ángela. Allí al fondo quieren hacer una preguntilla. Se la voy a dar a él, ¿vale? Y luego vas tú. Hola, me llamo Jairo y voy a hacer una pregunta de Pulgarcita. ¿Por qué era tan pequeña Pulgarcita? Vale. Bueno, sabéis que en nuestra sociedad hay personas que tienen un tamaño pequeño, ¿vale? Eso tiene un nombre científico, una enfermedad que es acondroplastia, ¿vale? Entonces, bueno, queríamos reflejar que hay personas de distintos tamaños y que pueden llevar una vida perfectamente normal. Eso tiene una explicación científica y es que hay un momento en su desarrollo pues, que sus huesos dejan de crecer, ¿vale? Y que quizás pueden necesitar una serie de ayudas porque es verdad que, ¿qué nos pasa siempre? El mundo está adaptado para la gente que no tenemos, digamos, ningún problema de salud. Por ejemplo, ¿a vosotros os dificulta mucho un bordillo? No pensamos casi en ello. O cualquier otra situación que nos dificulte, para nosotros no es problema, pero igual hay una serie de personas que sí que necesitan que les ayuden. Entonces, por eso es importante representar a estas personas en los cuentos, ¿vale? Y que al final tengamos un mundo adaptado para todos, en el que podamos estar cómodos. ¿Tienes una pregunta? ¿Aprovecha? Sí. Ah, venga. ¿Ya aprovecha? ¿Por qué se ríen del murciélago? ¿Por qué se ríen del murciélago? A ver, a mí siempre los murciélagos me han parecido un poco feos, es la verdad. No sé si vosotros tenéis pueblo y los habéis visto por la noche, dan un poco de miedo, en verdad. Pero yo creo que son un animal al que no estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Entonces, es fácil reírse de las cosas que no conocemos, ¿vale? Pero bueno, al final el murciélago hace una labor increíble en el mundo real, ¿vale? Y en la historia pues ayuda a Pulgarcita y hacen un tándem, vamos, estupendo. Hazla, compañero. ¿Sí? Toma. Hola a todos, mi nombre es Rafa, soy de quinto de primaria y también tengo una pregunta de Pulgarcita. Ese cuento... ¿Cómo convencieron a los animales? ¿Para qué? ¿Para que les ayudasen? Sí, eran unos lins. Bueno, pues al final... ¿Has dicho? No me he enterado. Quería hacer un bullying a Pulgarcita y al murciélago. Ah, vale, Rafael. ¿A ti te pasa algunas veces que ves a un chico o una chica en clase y dices, joder, qué persona más guay? ¿Eso te pasa? ¿Qué Por dices? suerte yo nunca me he topado con ningún bullying. No, eso está bien y no tiene que pasar. Y eso, chicos, ya sabéis que es una cosa que, si lo veis, hay que avisar a los profes. Pero ¿no ves a veces a una persona y dices, joder, qué bien me lo pasaría con esta persona, qué divertida es, qué maja? ¿Eso te ha pasado alguna vez en el cole? Con tus amigos, por ejemplo. Sí. Pues eso es lo que le pasó a los animales con Pulgarcita y con el murciélago. Al final, cuando tú conoces una persona, rompes una serie de barreras y quisieron hacerse amigos de ellos. Y a través de eso, pues les convencieron para que les echasen una mano. Y otra pregunta. Dime. ¿Cómo que los osos adoptaron a una humana?
sabéis que al final parte de las historias pues no son reales, ¿vale? Me parecía muy curioso ver a un animal grandísimo con Pulgarcita y que al final pues decidieran adoptar a Pulgarcita, que igual, pues yo qué sé, podrían haber adoptado a un oso, ¿vale? Pero no hubiese sido como tan chula la historia de ver cómo esas diferencias al final solo estaban en términos de tamaño. Solo una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tomó en escribir ese cuento? Pues mira, se lo decía María, el proyecto entero, 3 meses. Los cuentos, pues me llamaron semana y media probablemente escribir cada uno de ellos bien escrito. Ya no tengo ninguna pregunta. Pues genial. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer yo una pregunta del Colegio Barahona de Soto, el de Lucena, que no ha podido venir. Vale. Y ellos me decían que le había resultado muy interesante el libro, que te daban la enhorabuena por el formato, por el material, y querían saber por qué escogiste concretamente estos 8 cuentos. O sea, a lo mejor se quedó alguno fuera o algo. Vale, una cosa que sí que queríamos es que como nos ayudaron los científicos de la Universidad de Valladolid, tenían que estar representadas las 5 áreas que nosotros tenemos de ciencia, que son ciencias de la salud, ciencias, arte y humanidades, ciencias sociales y arquitectura e ingeniería. Entonces, lo que teníamos era que conseguir que en estos 8 cuentos estuvieran reflejadas pues, esas áreas y luego ya las subáreas que nos podían cuadrar. Entonces, estos 8 más o menos eran los que nos daban pie a poder incluir esas áreas. No sé si habéis echado de menos algún cuento que os hubiera gustado que apareciera. Igual hacemos una segunda parte, así que ¿podéis decirme alguno? ¿Se os ocurre alguno? Caperucita. Blancanieves. Blancanieves. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, muy buenos. Frozen. Frozen. Bueno. Harry Potter. Harry Potter. Pero Harry Potter no cuento, no. ¿Cuánto? Bueno, como el mago de Oz. Mira, yo, fíjate, echando la vista atrás, igual lo hubiera incluido el patito feo. ¿Lo conocéis, el patito feo? Sí, mira. No era un pato, ¿qué era? Un cisne. Pues hubiera echado de menos esa historia porque vosotros habéis visto patos, ¿no?, en el parque. Es un animal que nos suele acompañar especialmente... ¿Son feos? ¿Tú crees? ¿Y sabéis, por ejemplo, si los patos tienen dientes? Sí, no. ¿Seguro? No tienen, lo que hacen es que tienen unos filamentos en el pico, ¿vale? Entonces, dientes como tal no tienen. Pues, por ejemplo, me hubiera gustado hablar sobre los patos, que es un animal que está con nosotros, pero que al final, lo que decía él, yo creo que toda la fama se lo llevan los cisnes, pero es que tiene que haber de todo. Claro. Yo también hice... Me salió... Entonces, ¿te has quedado con ganas del patito feo? Sí. Yo te iba a hacer la pregunta de cuál hubieses metido tú. Sí, pues sí, el patito feo, por ejemplo, me hubiera gustado mucho. El que no me podía faltar era la sirenita, que es mi cuento favorito. No sé qué os parece. ¿El tuyo también? Pues a mí la sirenita me parecía que no me podía faltar. Por eso está el primero, ¿no? Sí, por eso está el primero. También, Caperucita está genial. Sí. ¿Alguna pregunta más que le queráis hacer? Venga, tú. Vamos uno por fila. Yo soy Lidia, escritor y directora de la Sociedad si ya tenía organizado cuando va a tener el padre y la madre. Pues bueno, en este caso no, ¿vale? Lo que ha dicho María, para nosotros también era interesante representar pues, distintos tipos de familia, ¿vale? Podría haberlo tenido sin ningún problema. Otra de las cosas que me parecía chulas a la hora de reescribir los cuentos es que en los cuentos clásicos estaban muy enfocados a
al amor entre una pareja, como el amor romántico, ¿no? Que conocemos todos. Pero hay otros tipos de amor que nos pueden ayudar en muchas situaciones y que nos permiten los amigos, por ejemplo, la familia, el amor de un hermano, de una madre, o sea, genial, de un tío. Entonces, esas cosas también las queríamos reflejar en los cuentos. De hecho, creo que casi ningún libro acaba con eso de comieron perdices, vivieron felices, que hemos crecido con eso. Y la mayoría acaban con gente que no sabe, no encuentra mucho su lugar, pero llega a un sitio y se encuentra que ahí encaja y puede ser feliz, ¿no? Por ejemplo, el flautista de Amelín, que consigue quedarse en el pueblo porque ayuda a la gente y al final, de una manera o de otra, pues consigues estar en un lugar que estás cómodo. También. ¿Qué os parece el ogro? Es amable. Claro. Claro, porque no podemos guiarnos por el físico de una persona, porque es muy grande, más grande que nosotros, ¿vale? O sea, hay cosas mucho más importantes. Entonces, claro, al final le dio el huevo, así que... Lidia, ¿quiere hacer alguna pregunta más? Que si te gustaría hacer una segunda edición. Pues la verdad es que sí. Mira, me gustaría, primero, sabéis que el cuento hay pequeños vídeos que podéis ver, ¿vale? Que os explica un contenido científico. También hay unos podcasts, pero esos son más enfocados a la persona por la que os va a llegar el libro. Pues pueden ser amigos, pueden ser vuestros tíos, vuestros padres, vuestros profes. Y luego está traducido al braille. Me gustaría antes de la segunda edición que se pudiera haber hecho un audiolibro. Porque yo creo que la ciencia tiene que estar accesible para todo el mundo. Si no, al final pues no es una ciencia para todos. Pero como ya no nos quedaba presupuesto, no lo pudimos hacer. Entonces, yo haría un audiolibro con una voz bonita, ¿vale? Y ya luego me pondría con la segunda edición y los cuentos que me habéis contado, pues eso me los apunto. Caperucita, Hansel y Gretel, El patito feo, Blancanieves... Es que hay un montón, hay un montón. Cenicienta, Rapunzel, la Bella Durmiente, si es que hay un montón, es lo bueno. Es lo bueno. ¿Quiere hacer alguna pregunta más? Se lo damos al el que lleva un rato con la mano levantada. Mi pregunta es del Mago de Oz. ¿Cómo te llamas, chico? Bueno, me llamo Ale. Hola. Y mi pregunta es del Mago de Oz. El Mago de Oz, como ellos se enteran de que el mago, bueno, se enteran no. Si todo el mundo sabe en el pueblo que el mago es mago, ¿por qué no se enteraron que al final no era mago? Si llevaba muchos años con el mago allí. Claro, tú piénsalo. Hay personajes a los que solo hemos oído hablar de ellos, que no los hemos visto nunca. El mago vivía en un palacio bastante lejano, si os acordáis, a Dorotea y a sus amigos les cuesta un montón de días llegar al castillo, no era fácil. Claro, el mago vivía allí encerrado, ¿por qué? Porque realmente no era mago, ¿vale? Entonces, claro, la mayoría de la gente no lo sabía. ¿Qué le pasaba al mago? Que es verdad que no tenía poderes, pero si veis al final de la historia es un hombre bastante sabio, ¿vale? Hay veces que en el pasado se confundía este tipo de perfiles de gente sabia, ¿vale?, con gente mágica. Pero claro, por eso la mayoría no sabía que no tenía poderes, en verdad. Y tengo otra pregunta que esta es de la sirenita. Di. El micro. Pues sí, de la sirenita. Sí. La sirenita, si es una niña tan buena y todo eso, ¿cómo puede querer ir a la superficie y todo eso? O sea, ¿por qué se escapa? Sí. Bueno, vosotros, ¿qué tal sois como hijos? ¿Qué tal os portáis? Sois buenísimos, ¿no? Pero también os confundís algunas veces al día y no pasa nada. Bueno, pues lo que pasa con Marina, el personaje, es que es muy curiosa y eso le llevaba a ponerse en riesgo y a bucear, aunque sus padres pues no le dejaban.
pues esto es como vosotros, como yo, pues hay veces que somos buenas personas, pero nos equivocamos o tomamos más riesgos de lo debido, pero bueno, lo importante es que Marina se daba cuenta de ello, ¿vale? Y luego ya la bronca de sus padres, pues esa no se la podían quitar. Y ahora la última, y esto ya no es libre del fútbol, como era esto, ¿cómo se sintió lo de decir como gol del Barça o gol de Valladolid contra el Barça todo el día? Es que ahora es muy futbolero y es mucho de... Ah, El otro día que jugó allí en me Valladolid. das donde duele. Hay un jugador del Córdoba hace 3 o 4 años que se fue al Valladolid, a ver si sabes cómo se llama. ¿Qué? Hay un jugador del Córdoba que se fue al Valladolid hace 3 o 4 años, ¿cómo se llama? ¿Bebé? No. Pues, puede ser. Aguado, Álvaro Aguado. Sí. ¿Lo visteis aquí? Sí, Sí, y ahora está en el Español, creo. Sí, sí, era bastante bueno. Y el entrenador de Iván también jugó en Valladolid. Sí, eso es. ¿Iván Mañana? Sí, Entrenador de de... Valladolid. Pues nada, brevemente, creo que en el estadio, por la temporada que llevamos, nadie se creía que el Valladolid iba a ganar al Barça. Entonces, nos alegramos un rato. Luego ya sabíamos que en cuanto nos marcaran el primero ya, pues que iba a venir el segundo. Es que fue en 2 minutos, Y- 2 minutos. Y luego, pues, podía haber llegado alguno más, pero al final no. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva ya, centrarnos en la temporada que viene, ¿vale? Porque esto... Ya la temporada que viene segunda, seguro que la traen como la... Venga, Ale, dejamos ya el fútbol. venga. Y la aquí. Te lo digo yo, ¿verdad? Hola, me llamo Hugo y quiero hacer una pregunta de Jack y la comunidad. Que como Jack, como el que estoy tomando, como Jack subió escalando la planta. Vale. Bueno, ya sabéis que en la vida real no hay ninguna planta que crezca de la noche a la mañana hasta el cielo. ¿Sabéis que hay plantas grandes? Eso sí que lo sabéis. ¿Cómo de grandes? Muy grandes. Por ejemplo, mira, hay unas secuoyas que miden hasta 30 pisos de altura, ¿vale? O, por ejemplo, hay una planta marina, que es la planta más grande hasta ahora conocida, ¿vale? Que mide 200 kilómetros. 200 kilómetros son 1900 estadios de fútbol, ¿vale? Entonces, bueno, esas secuoyas o esas plantas suelen tener ramas bastante grandes, y Jack era un chico habilidoso. Pero bueno, también es una historia, ¿vale? Pero bueno, era un chico que físicamente estaba bien, porque ya sabéis que hay que hacer deporte, es muy importante, ¿vale? Le voy a pasar el micro a tu compi, que lleva un rato con la mano. Toma. Hola, soy Natalia. Hola. A ver, espérate, ¿se escucha bien? Hola, soy Natalia. Y quiero hablar de Conociendo Miedo. ¿Por qué tuvo ese problema desde que nació? Vale. Habla fuerte, sin miedo. Estamos haciendo teatro. Una obra de teatro. Y el rey león. ¿Y ella quién es? Y nada habla para adentro. Le cuesta sacarle... Así que ensaya, mira. Repite la pregunta con voz, con energía. ¿Por Sí, qué? sin micro, que te oiga. Venga. ¿Por qué tuvo ese problema desde que nació? Vale, pues hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Urban White, ¿vale? Que afecta a una parte del cerebro, ¿vale? Que se llama la amígdala, ¿vale? Esta amígdala segrega una serie de sustancias, por ejemplo, cuando comemos, pues algo que nos gusta, pues estamos muy contentos, ¿vale? Porque segrega una sustancia que se llama la dopamina. Sabéis que el cerebro segrega un montón de sustancias, es como una fábrica, ¿no? Entonces, tenía un problema en esa parte del cerebro que lo que hace es que no se active, ¿vale? Y no le permite sentir miedo. ¿Qué es lo importante de que sintamos miedo? Que nos mantiene alerta de algo. Que nos mantiene alerta, ¿vale? Porque cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? Se nos acelera el corazón, los músculos se nos contraen, es como que estamos muy centrados en algo que nos va a pasar, ¿vale? Por ejemplo, si no tuviéramos miedo, pasaríamos los semáforos en rojo. Es algo que sabemos que no se puede hacer porque nos pone en peligro, ¿vale?
pues por eso, por esta enfermedad, que es una enfermedad rara pero que existe, ¿vale? Juan no sentía miedo. También tengo otra, que es del mago de Oz, que es por qué los personajes no tenían órganos. Vale, eso nos hemos ceñido a la historia original, pero bueno, yo creo que ya sabéis que es imposible que una persona pueda vivir sin cerebro, sin corazón, eso científicamente no es posible. Pero bueno... Yo sin cerebro he visto alguno. Aún descerebrado. Pero yo creo que lo que nos quiere enseñar la historia es que muchas veces creemos que nos faltan ciertas cosas, pero que es una percepción personal, ¿vale? Quiero decir que es verdad que pues, al espantapájaros le podía faltar el cerebro en esta historia, ¿vale? Pero es capaz de reconocer a gente buena, hacer amigos, recorrer el camino, ¿vale? Pues eso sería difícil hacerlo si no tienes cerebro. O el hombre de hojalata si no tiene corazón, ¿vale? Poder también echarles una mano a Dorotea y a su perro. Entonces yo creo que eso es una de las enseñanzas de esta historia. Voy a hacer una pregunta del Colegio Barahona de Soto sobre el sirenito, que te la hago a ti, pero también a vosotros a ver si os ocurre. ¿Qué necesitaríamos nosotros para vivir bajo el agua como lo hace el sirenito en el cuento? ¿Qué se os ocurriría? ¿Qué necesitaríamos? Venga, una cola, gafas, Un tanque de oxígeno. vale. Para vivir, branquio. Vale. Dime. Una lenta para una radio. Vale, como ha dicho tu compañero. Muy bien, yo creo que más o menos han dado las claves, ¿no? Sí, más o menos todas esas cosas. Claro, ¿qué pasa? Que ya sabéis que las criaturas que viven en las profundidades tienen que estar muy bien adaptadas. ¿Por qué? ¿Cómo es la profundidad del mar? Muy, muy profunda. Como ver el Everest. ¿Dices de temperatura? De altura. Hay mucha presión abajo, ¿vale? Hay mucha oscuridad, hace mucho frío. Entonces, claro, tienes que tener órganos preparados para todo eso. ¿Por qué vemos algunas criaturas marinas que tienen unas formas que son muy finos, o las mantas? Pues porque sus cuerpos están adaptados a ese tipo de situaciones, pues especialmente la presión, ¿vale? ¿O no os acordáis ese pez que era un pez linterna en Nemo? ¿Os acordáis? Pues es que ese tipo de criaturas existe. Muchas veces parte de lo que vemos en la ficción está inspirado en la vida real. Te doy el micro que se te va a cansar el brazo. ¿Por qué Pinocho en todo el mundo no tiene a Pinocho, los humanos? Bueno, pues porque todavía no estamos acostumbrados a los robots. ¿Vosotros habéis visto alguno? Bueno, Ah, solo en series de Netflix. ¿Pero la vida real? los que barren por la casa. Muy buena. ¿La rumba? ¿Eso es un robot? ¿Tenéis también alguna persiana que se sube o se baje con un mando? Pues eso es un robot. Alexa es un robot. También. Bueno, pues muy bien. Entonces sí habéis visto robots. Lo que no habéis visto todavía es un robot con cuerpo humano, que se parezca a nosotros. ¿Tú sí lo has visto? En la serie de Netflix. Pero claro, en la vida real todavía nosotros no lo hemos visto. Sí, pero digo con cuerpo humano, ¿vale? Entonces, pues claro, eso para la gente es bastante sorprendente. Ya sabéis que con el tiempo estuvimos hablando con los científicos, con ingenieros, y yo les preguntaba, ¿los robots van a poder sentir como las personas? Y me han dicho que de momento no. Que cada vez se van a parecer más a nosotros, pero que de momento no van a poder sentir lo que sentimos los seres humanos. Entonces yo creo que es por eso por lo que le daba miedo a la gente. Sí, le paso el micro. Hola, me llamo Brian y tendría dos preguntas para ti. ¿Por qué la osa te adopta una pulgasita? ¿Por qué una osa se llama
Geppetto, creo que se llama Ghibli. Y Gepetto no se llamaba Gepetto. Ese, creo que has mezclado cuentos, igual. Gepetto es de Pinocho. No pasa nada. ¿Por qué se llamaba así? Gepetto. Bueno, en el cuento original ya sabéis que Pinocho, ¿qué es? De madera. Una marioneta de madera. Y tiene un padre que se llama Gepetto, ¿no? Pues nosotros lo que quisimos hacer era dos cosas. Padre cambiarlo a femenino. Eso es. Y ponerlo como puede ser ahora, que sería robótico. Eso es, pero también porque queríamos dar representación a la mujer en la rama de la ingeniería, ¿vale? Que también es la percepción que tenemos es que es un mundo muy de hombres. Entonces, queríamos hacer esa doble representación. Por eso ahí le cambiamos el nombre, básicamente. Y la siguiente es por qué un Pinocho, si se tiene que parecer un montón a un humano, Sí. ¿por qué no le pusisteis pestañas? Pues mira, muy buena puntualización. Nos centramos en el pelo, en la piel, y es verdad que no le pusimos pestañas. Pues, para la segunda edición. Es verdad, pues igual por eso asustaba a la gente, porque es raro no tener pestañas. Pues muy buen apunte, muy buen apunte. Dame el micro. Vamos a la primera fila. Oye, seríais muy buenos escritores y escritoras, ¿eh? Estáis en todos los detalles. ¿Esta historia ha influido en tu vida? Tengo una pregunta. ¿Por qué pregunta? Muy profunda. Pues mira, yo creo que sí. Porque es una cosa, chicos, que vosotros, para el futuro, cuando trabajéis en alguna cosa, a mí si me dicen que yo iba a escribir cuentos como trabajo, hubiera dicho al principio que imposible, aunque me gustaba escribir. Entonces, muchas veces te encuentras con ciertos proyectos que son muy chulos y trabajas con gente muy guay. Entonces, ya por ejemplo que vosotros hayáis leído los cuentos y os hayan gustado y hayáis sacado una enseñanza, para mí ha influido muy positivamente. Quiero decir que ese es el objetivo de los cuentos, al final. Entretener, que aprendáis, que hayáis podido pasar un buen rato. ¿Y a alguno, por ejemplo, que hayáis leído los cuentos, os ha gustado más la ciencia? ¿Hay alguna persona que diga en el futuro, pues quiero trabajar de algo de relación con la ciencia? ¿Solo una? ¿De qué? A mí me gustaría ser ingeniero. Muy bien. Y de historia también, de ciencia, ¿no? Claro. Sí, Pues, de historia. A mí me encanta la historia. genial. ¿Por ahí? A mí me gusta mucho la ciencia. ¿Qué ciencia? Por ejemplo, la de experimentos. ¿Trabajar en un laboratorio, por ejemplo? ¿Te gustaría? ¿Algo de química? Yo quiero ser actor, pero también sería divertido hacer un laboratorio. Yo trabajo en mi instituto de investigación, los científicos trabajan, Jesús, en los laboratorios. Están ahí con la bata, haciendo experimentos. Es muy divertido, pero es muy difícil también, ¿eh? Requiere mucho trabajo. Medicina. También hay que estudiar mucho, pero es un trabajo también muy bonito. Muy bien. ¿Le doy a tu compañera? Vale, la idea ya os digo, viene de una serie de personas. La unidad de cultura científica de las universidades, chicos, son una serie de personas, ¿vale?, que entre otros objetivos, entre varios, tiene la necesidad de divulgar la ciencia a distintas edades, ¿vale? Entonces, la idea surge de que queremos transmitir la ciencia y estamos buscando la mejor herramienta para poder hacerlo. Y pensamos que las historias pueden ser una buena herramienta, porque ¿a quién no le gusta una buena historia? Vosotros me habéis dicho nombres de cuentos que hace muchísimos años que se escribieron y vosotros, que sois todavía pequeños, los habéis leído. Entonces, si esas historias funcionan, ¿por qué no pueden funcionar para divulgar la ciencia? Y de ahí nació la idea. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo se propuso hacer libros?
Pues mira, el libro lo hicimos a finales del 2022 y estuvimos 3-4 meses escribiéndolo, haciendo los podcasts, los vídeos y luego tardó otro tiempo en imprimirse. Y la verdad es que, ¿qué os parecen las ilustraciones? ¿Os han gustado? Muy bonita. Están chulísimas. Es una ilustradora de Valladolid que lo ha hecho genial, la verdad. Muy bonito. Porque al final ya sabéis que las ilustraciones en un libro, unas ilustraciones chulas, mejoran un montón la historia incluso, porque nos permiten poner exactamente figura a los personajes. Dale si quieres el micro a tu compi, que va a hacer una pregunta. Mi nombre es Isabela y me preguntaré qué te inspiró a fusionar la ciencia con los cuentos clásicos. Muy buena pregunta. Pues bueno, creíamos, lo que os decía antes, que muchas de las situaciones que se dan en los cuentos tienen una explicación lógica. Por ejemplo, en el flautista de Hamelín, pues ya sabéis que si hay muchos desperdicios de comida, pues no es muy saludable. Por eso nosotros tenemos basuras donde recogemos los residuos, etc. Entonces, claro, por ejemplo, a través de esos banquetes descontrolados se puede producir plagas de animales, ¿vale? Entonces, eso tiene una explicación científica. O sea, a través de esos residuos vienen los ratones. Y luego, es cierto que no existe una flauta mágica, ¿vale? Aunque, ¿qué efecto tiene la música en nosotros? ¿Y la música nos puede permitir cambiar de ánimo? ¿Nos puede poner contentos? Entonces, es verdad que no nos hipnotiza la música, pero sí que influye en nosotros. Pues hay una serie de animales que escuchan una serie de sonidos que el oído humano no puede escuchar. Entonces, pues ahí también utilizamos esa excusa con la flauta para que viniera el flautista de Hamelín y fuese capaz de sacar a los ratones fuera. ¿Tienes más preguntas? Voy a hacer una pregunta del otro colegio sobre los tres cerditos, que nos han sacado muchas preguntas sobre ese cuento. Me comentaban cuáles considerarías que son los mejores materiales para construir una casa. Vale, esto me tuve que informar mucho con los arquitectos de la UBA, porque ya sabéis que yo soy periodista y lo que tenemos que hacer es ponernos a buscar la información. Claro, me comentaban que depende del clima en el que esté construida esa casa. Por ejemplo, pues nosotros en Europa los materiales que utilizamos son el ladrillo, el cemento y el acero. Pero, por ejemplo, en un clima extremo con mucho calor, pues igual la madera funcionaría mejor. Porque es más transpirable, pues permite que haya mayor ventilación. Entonces, bueno, depende un poco de dónde esté situada. En el caso de los tres cerditos que los situamos en el Caribe, quizá la madera podía haber sido el mejor material. Lo que pasa es que el cerdito mayor no llevó a cabo todos los pasos para poder construir una casa, una buena casa. ¿Qué os pareció la historia de los tres cerditos? A mí es mi favorita. ¿Es tu favorita? Sí. ¿Sí? ¿Qué os parece eso de que en el medio está la virtud? ¿Os parece eso que está bien? Sí. ¿Seríais más el cerdito pequeño, ahí con TikTok y todo haciéndolo rápido? ¿O sois más el cerdito mayor, que tardáis más en hacer las cosas? ¿El cerdito mayor? Bueno. ¿El mediano? Bueno. A ver, de los que no habéis levantado la mano, todavía habéis levantado, pero ya habéis hecho preguntas. De los que no habéis levantado la mano, ¿queréis hacer preguntas? Si no, repetimos personas, ¿eh? Dáselo a él y luego tú, ¿vale? Como estaba hablando de los tres cerditos, también tengo una pregunta. Los tres cerditos, en verdad, eran en Hawái, ¿no? Bueno, nosotros los situamos en el Caribe. Hay muchas islas en el Caribe, ¿vale? Oye, Hawái podría haber sido una buena localización. Sí, como dijiste tú, lo del huracán allí siempre casi todo
toda la ciudad hay muchos huracanes. Ya sabéis que ahí hay muchos huracanes, muchas tormentas tropicales. Menos mal que aquí nosotros en España, en ese sentido, estamos más seguros. Pero bueno, por ejemplo, aquí en Andalucía, ¿no? Llueve poco, pero cuando llueve, ¿cómo llueve? Mucho. Por ejemplo, en Valladolid llueve más, pero más tranquilo. Sí, porque cuando en el norte llueve más que en el sur. Eso es. Cuando llueve aquí llueve más poco. Mira, Leslie, que Samuel se le va a caer la mano, estoy sufriendo por la criatura. Tiene mucha paciencia. Una pregunta de los tres seres. Si los tres seres y el lobo vivían en la misma isla y eran solo 4, ¿por qué no había más animales? Ya que no hemos visto ninguna parte de los 4. Es que eso, bueno, eso, claro, si nos ponemos a describir todos los animales que podía haber en la zona, pues es que podíamos estar todavía hasta hoy, ¿vale? No, si había más, el lobo pues ya me había comido otros. Es verdad, pero ¿qué es lo divertido? Imaginarse al lobo persiguiendo a los 3 cerditos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos centramos en eso. ¿Qué os pareció el lobo? ¿Os parece majo? ¿No? Un poco hasta empatizamos con él, ¿no? Porque es que no le sale nada bien. Es un personaje que, fíjate que hemos leído versiones de los cuentos y siempre acaba perdiendo el pobre. Pero bueno. Sí. En Caperucita también, sí, es la verdad. Es verdad, lo podemos machacar la pared. Sí, sí, el lobo. ¿Lo llevo yo? Sí, A mí no me importa. vale. Jack y la bichuela mágica, cuando se encuentra ya la bichuela, porque la bichuela planta la visita muy grande. Claro, es lo que os decía. Ya sabéis que hay plantas que tardan más o menos tiempo en crecer. Por ejemplo, ¿el bambú os suena esa planta? Sí. Sí. ¿Sabéis que la semilla del bambú puede tardar hasta 7 años en crecer? O sea, es mucho tiempo, ¿vale? Claro, en este caso la historia lo que necesitábamos es que se desarrollara de manera rápida, ¿vale? Por eso son habichuelas mágicas, crecen de la noche a la mañana y a Jack le permite llegar a la casa del ogro. Y un ogro, ya lo que os decía, bastante majo y que su apariencia no tiene nada que ver con su personalidad. Que también lo de Jack y la bichuela mágica, que porque la casa estaba bueno, casi encima del palacio, no sabemos la realidad. Bueno, eso también se me ocurrió así. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Pues que estuviera un poco lejos. Que estuviera lejos, para que le costase más al protagonista. Hombre, es que dije, joder, si Jack tiene que subir ya una planta gigante, digo que por lo menos esté cerca, ¿sabes? Porque si no... Hola, me llamo Isabel. Hola. Y Blanca, de tu libro, ¿tienes un cuento favorito? Pues yo creo que es... De mis cuentos sería La Sirenita, pero de los que he escrito, el del Mago de Oz es como el que más me gusta, porque como que me quedó un poco... me quedó muy redondo. Por ejemplo, que... ¿sabéis que el trastorno del espectro autista es TEA, ¿vale? Entonces, que justo la protagonista se llame Dorotea, ¿vale? Pues nos quedó bastante bien. Luego, ya sabéis que este tipo de personas, ¿vale? Pues sufre distintos niveles, ¿no? De esta dolencia. Entonces, también representar sin ningún tipo de estereotipo a estas personas también me parecía muy importante. Ya sabéis que son personas que igual tienen dificultades a la hora de comunicarse, porque son más tímidas, porque la ironía y todas esas cosas que nosotros sí que somos capaces de entender, a ellos les cuesta, los sonidos. Sabéis que, por ejemplo, hay algunos supermercados que se están adaptando, ¿vale? Y hay como una hora sin sonidos. Sí, mira, aquí en la Feria de Córdoba hay un día que para este tipo de niños le quitan a la calle de todas las oraciones, le quitan el sonido para que puedan... Claro, es que eso es genial y es lo que os decía antes,
que para nosotros hay una serie de cosas que no nos resultan molestas, pero que hay para otras personas que sí. Entonces hay que intentar conseguir que todo el mundo esté cómodo. Entonces, esa historia nos quedó muy chula. Muy bonita. Yo te iba a preguntar, aparte de estos cuentos que tú has cogido, digamos, pensionados, ¿has escrito cuentos propios? He escrito algún relato corto. Pero cuentos no. Cuentos no. Cuentos era la primera vez. Y se lo decía a María, al principio era mucha responsabilidad, especialmente reescribir cuentos tan famosos. Entonces yo he intentado mantener lo más fiel al cuento, que es lo que creo que funciona. O sea, si le hubiésemos quitado, chicos, el lobo, la bruja, los elementos fantásticos, creo que no funcionan, porque son lo que nos gusta al final. Entonces, bueno, es bastante responsabilidad. Y eso lo hablábamos antes, que habías trabajado, bueno, no con las versiones originales de los cuentos, que algunas, no sé si las conocéis, pero tienen algunos finales un tanto macabros, sino que a lo mejor con las historias que ya conocemos todo, que transmite Disney, las películas de Disney, ¿no? Sí. Bueno, chicos, no sé si vosotros veis pelis de Disney y os gustan. Sí. Pues yo también soy un niño de Disney, ¿vale? Y entonces las versiones de Disney, pues la mayoría pues tienen finales felices. Pero bueno, pues ya sabéis, por ejemplo, la historia original de La Sirenita, que es mi cuento favorito. En esa historia original, La Sirenita se convierte en espuma de mar, ¿vale? No tiene un final feliz. Entonces, yo he leído las historias de Disney, la verdad, porque es a lo que estoy acostumbrado desde pequeño, como vosotros, pues he visto las pelis de Disney también, pues todos los remakes que han ido haciendo. Entonces, he tirado de esas historias. Bueno, que Dime. Hola, Javi. Gracias. Qué buena pregunta. Bueno, no quiero ser con esto inexacto, igual mis compis me pueden corregir. Hay la autoría de ciertos libros, sobre todo cuentos populares pasados X años, se pueden utilizar sin problemas, ¿vale? Entonces también es lo que nos permitía crear este proyecto, que con el tema de la autoría no iba a haber ningún problema, nadie nos iba a reclamar nada, ¿vale? Claro, pero es que Disney tomó sus ideas de estos cuentos, ¿vale? Porque ya los han podido utilizar. Entonces, por esa parte, no hemos tenido ningún problema. Sí, eso es genial. ¿Nada? Ya la ha dicho la Mónica, la gallina que se mueve de oro, que son mamá la gallina o yo. Me haces unas preguntas buenísimas, ¿eh? Yo me las he imaginado como gallinas normales. Hay veces que un huevo tiene 2 yemas, ¿no? ¿Eso os ha pasado alguna vez? ¿No lo habéis visto? Entonces, pues yo me imaginaba una gallina normal, una gallina castellana, yo que soy de Castilla y León, que son negras, así, que son bastante bonitas, y luego ponían los huevos de oro. Lo de que, como ha dicho Disney, que hay varias películas que para el segundo libro pues para que están muy chulas, como la de Moana, la casa, que son historias como antiguas y para ellas se puede hacer un remake como nuevo, como la de Pinocho. Oye, te están dando muy buenos consejos. Es muy buena idea, es muy buena idea. Fíjate que lo que me daba un poco miedo de coger historias tan actuales o que hayamos visto tan recientes es que luego cuando vas a leer esta nueva, igual dices, joder, pues no es lo que me esperaba. Esa es mi preocupación. Pero bueno, si hacemos una segunda edición, yo todas las ideas que me habéis dado las incluyo. Pues mira, que si a ti no es lo que esperabas, pues vamos a ver la gente. Pues también es verdad. Porque encima que te vas a esforzar tú para un libro y la gente te va a criticar. Pues es verdad. Yo la verdad que tengo una pregunta interesante. O sea, si tú has hecho estos libros,
pero como que la modifico. ¿Te gustan las historias de terror? Sí. A mí también me gustan. Pero claro, es que las historias de terror, si hago todas de terror, igual podía hacer una. Claro, es que no es para todos los públicos. Porque las pelis de terror... ¿A cuánto le gustan las pelis de terror? Wow. Oye. Wow, es más que la mayoría, yo creo. Y la segunda parte podrías poner a la novia cadáver. Ah, la novia cadáver, buenísima. Coraline, los de Tim Burton. Mira, ella lleva una de Sí, Sí. disfrazado del Mago de Oz. Sí, pues sí. La de Coraline sería fácil porque es de otra madre que quiere verla. Oye, yo os animo también, si os apetece escribir algo, mandármelo. Eso, chicos, las ideas que tengáis muchas veces vosotros, tenéis que llevarlo a la práctica. Porque ya sabéis que a través de la lectura aprendemos a hablar mejor, porque al final pues aprendemos nuevas palabras, ¿vale? Y también mejoramos la escritura. Y todo es a través de la lectura, ¿vale? Entonces, si tenéis vosotros esas ideas, oye, poneos un día en casa y decir, venga, voy a escribir y a ver qué me sale. Y podéis mejorar mucho. Yo tenía otra pregunta, que es si tú modificas bien los libros, haciendo una modificación, ¿por qué no intentarías ser productor de películas? O con Tim Burton. Esperáis mucho de mí, chicos. Os lo agradezco. Yo creo que necesitas ser muy creativo. Una de las cosas por las que yo creo que funciona el proyecto es porque esos cuentos ya los conocemos, ¿vale? Quizá escribir un cuento de cero hubiese sido mucho más difícil, ¿vale? Aquí solo he tenido que cambiar algunas cosas, introducir los conceptos y que tuvieran lógica, pero claro, por ejemplo, escribir el guión de una peli, muchísimo trabajo. Pero el guión lo escriben los guionistas, ¿no? No lo escribe el director. No, los guionistas, eso es. Pero bueno, si tú tienes la idea de la peli que quieres desarrollar, si se te ocurre, pues oye. Eso con el Tim Burton ese. Tienes con Tim Burton una movida. Venga, sigue. Con el Tim Burton ese es muy bueno y le han dicho muchísimas caras que han trabajado con él que el guionista es súper hijo, que el guionista Claro, es que hay gente que es tan buena que es capaz de hacerlo todo, aunque es verdad que en las pelis hay un trabajo de muchísimas personas. ¿Habéis visto cuando acaba la peli que hay los créditos y empiezan a salir nombres y nombres y nombres? Porque es que ahí hay mucha gente que trabaja. Nos queda ya poco tiempo, vamos haciendo las últimas preguntillas, ¿vale? Venga. Pues mira, esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que cada vez estamos viendo más robots, es lo que decíais, que si la rumba, los interruptores de las persianas. Entonces es probable, Cassandra, es probable que en algún momento, dentro de unos años, igual tengamos un robot en casa, yo qué sé, que nos sirva el café, por ejemplo. como la de computer de ciencia de la misma. Podría ser videojuegos también. Claro, le vamos a terminar con preguntas de... Entonces, por eso hemos hecho ese cambio, ¿vale? Además de los que hoy la profesora viene a hacer. Pues mira, Blancanieves es un cuento que me gusta mucho. Y se podrían hablar cosas científicas, por ejemplo, pues ahí el envenenamiento que sufre a través de la manzana. Podríamos hablar cosas, o la Cenicienta, podríamos investigar si hay una enfermedad que produce un sueño muy profundo. Está confundido. Esto, perdón, la Bella Durmiente. Claro, de la Cenicienta es difícil porque una calabaza gigante que se convierte en un carromato. Sí, la Bella y la Bestia.
Es que al final yo creo que en todos podíamos incluir cosas muy interesantes de ciencia. Y si no se cambia un poco. Sí, eso. Y si no, lo cambiamos un poco para poder meterlo. Oye, muy bueno. Sí. Claro, eso es. Una novela también sería Mira, que le toca a Él. Que puede jugar juntos porque normalmente la cara de la casa y la mujer y después todas las Pues sí. Pues es una cosa que... Muy buen apunte. Ya sabéis, chicos, que las tareas de la casa son de todos, compartidas, ¿vale? Entonces eso es una cosa que es una realidad y en los cuentos también tiene que verse reflejada. Entonces ahí todo el mundo tiene que arrimar el hombro. ¿Vosotros ayudáis en casa a vuestros padres? Sí, a veces. ¿Seguro? Sí. ¿Veo alguna mirada baja? Pues hay que echar una mano. La última pregunta. Venga, y luego tú ya está, ¿vale? Venga. Que si los robots lo saben todo, ¿por qué Pinocho no sabía las reglas de la carretera? Bueno, tú sabes que, por ejemplo, esta inteligencia artificial a la que preguntamos, la IA, ¿quién lo alimenta? O sea, ¿quién le dice cosas? Los seres humanos, ¿vale? Entonces, claro, los robots tienen que aprender a raíz de lo que nosotros les vamos dando esa información. Entonces, un robot no tiene por qué saberlo todo. No, este proyecto viene a través de la FECID, como ha explicado María, ¿vale? Entonces, ellos te dan un presupuesto para que cumplas con todos los pasos del proyecto, ¿vale? Entonces, yo fui la persona contratada a través de ese dinero que estuvo encargada de la escritura de los cuentos y de ayudar un poco en todos los materiales audiovisuales. ¿Cuántos encuentros has tenido, aparte de nosotros, con más colegios? Pues mira, se lo decía María antes, nosotros lo presentamos en 5 CEAs de Valladolid, con niños con... Sí, son centros cívicos, Vale. y eran niños con familias con dificultades económicas. Y luego en el coles lo hemos presentado en 2, y los 2 en Andalucía. El año pasado vine a Granada y este año Córdoba. Así que... ¿Y en colegio de allí de Valladolid? Todavía no. No, fíjate. Sí, que lo tenéis cerca. El libro salió en finales de 2023, principios de 2024. Ya hemos terminado, Cari. Venga, tiene que ser muy buena tu pregunta. La mejor pregunta para terminar ya la sesión. Como que era una persona normal, que no era ni es como una persona, está armado de su libro, está bueno. Mira, chicos, si yo, que era un alumno bueno, pero no era brillante, ¿vale? Yo también suspendía, en el cole todavía no, pero en el ISTI algunas. Luego me saqué el grado porque quise ir a la universidad, pero vosotros lo que queráis estudiar. Muchas veces no somos nosotros los que nos ponemos nuestros propios límites. Es decir, somos capaces de hacer muchas cosas y de hacerlas bien. Entonces, si yo he sido capaz de reescribir unos cuentos, vosotros con vuestras ideas que me habéis presentado, buenísimas, con vuestras preguntas, que de aquí podría salir unos buenos periodistas, también podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? La última pregunta. Si alguno de los libros están en la librería. Pues mira, esa es muy buena pregunta. Como tal, los libros no se pueden comprar, pero podéis escribir a la Universidad de Valladolid, ¿vale? Que es a través de su editorial, donde los hemos impreso, y la Universidad de Valladolid
a vuestros coles, a vuestros centros cívicos, os pueden enviar algunos ejemplares. ¿Vale? Vale. ¿Os la habéis pasado bien? Sí. ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis aprendido cosas? Sí. Vale, le damos un aplauso a Damián. Muchas gracias. Vale.